Buenos días a todos. Hola Harold, hola Ronnie, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Hola Wilson. Ok, muchas gracias. Gracias. Ya. Vamos iniciando con este taller. Mi nombre es Darwin Galindo. Soy desarrollador de software y también formo parte del equipo de instructores de TodoTIC. Hoy vamos a llevar conmigo este taller acerca de el desarrollo de una aplicación web. Para este caso, vamos a crear una agenda virtual para poder gestionar los contactos usando Spring Boot. Ya, a veces nos confundimos acerca de este proyecto o esta tecnología y vamos a hacer una pequeña diferencia. Es bueno también sustentar lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a ver unas cuantas diapositivas nada más para que no se aburran. Vamos a empezar con definir qué es Spring. Ya mucho se habla y seguramente ustedes también han escuchado acerca de este término. Bueno, les digo que Spring viene a ser un framework para Java, ya. No quiere decir que sea el único lenguaje de programación con el cual podamos utilizar, pero específicamente se ha creado con ese fin. Ahora, es utilizado para construir cualquier tipo de aplicación, es cierto, desde aplicaciones pequeñas hasta aplicaciones que requieran características e infraestructuras más avanzadas. Es decir, que según las necesidades de tu aplicación, de repente vas a requerir algunas extensiones, algunas librerías o dependencias, puede ser unas tres de repente, hasta características más avanzadas como lo que podemos ver en un siguiente. Nosotros vamos a construir el día de hoy una aplicación web, pero con Spring se puede construir algo más. Por ejemplo, los microservicios. También podemos llegar a la programación reactiva, la programación que no es bloqueante, es asíncrona. Computación para la nube, también aplicaciones que no requieran netamente configurar un servidor como tal, event-driven, impulsados por eventos para poder centralizar, por ejemplo, los datos de varias sucursales de una empresa. Ya, incluso para realizar operaciones masivas, operaciones batch. Ya, entonces, hasta este punto entendamos que Spring viene a ser un ecosistema o bien un framework para Java. Ya, pero entonces, ¿qué es Spring Boot? Spring Boot viene a ser un proyecto, ojo que es un proyecto de Spring, ya, porque hay muchos otros dentro de este gran ecosistema. Ahora, ¿cuál es esa ventaja, digamos, de Spring Boot? Pues que en el fondo también nos va a ayudar a desarrollar aplicaciones basadas en Spring, o sea que internamente seguimos utilizando el framework Spring, ¿ya? Pero, de una forma más rápida y sencilla, ya que a diferencia de Spring, la configuración que solíamos hacer y era repetitiva y de hecho a veces también tomaba mucho tiempo porque se veía a lo largo de los proyectos hacer lo mismo, ¿ya? Entonces Spring Boot tiene una gran capacidad llamada autoconfiguración. Tanto así que lo que nosotros solíamos hacer ya no lo vamos a hacer. Este proyecto va a tener el control. Eso no quiere decir tampoco que no se vaya a poder sobreescribir este comportamiento. De hecho, se puede hacer de una forma más elegante incluso. En Spring se solía utilizar XML, ya, incluso en plataformas como Java Enterprise Edition o otros frameworks, ya. Pero con Spring Boot, lo más usual va a ser configurar a través de un archivo llamado properties o incluso extender configuraciones con clases. Ahora, cuando nosotros hablamos de Spring y Spring Boot, para poder aprovechar esta capacidad ya de este principio IOC, por si han oído, inversión de control, ya, vamos a utilizar las anotaciones. Ya, justamente estas anotaciones nos van a evitar utilizar otros tipos de configuraciones como XML. Ya, entonces, he aquí la diferencia, ¿no? Spring Boot es un proyecto parte del framework. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir paso a paso, ya, para que puedan entender acerca de cómo podemos desarrollar aplicaciones web con Spring Boot. Vean que estoy en la página.
Por acá la URL viene a ser start.spring.io. Esta viene a ser una herramienta en línea que me permite crear mi proyecto base con Spring Boot. Ya muchos IDEs ya lo tienen ahí integrado, por ejemplo, STS de Eclipse y también IntelliJ IDEA, la versión de pago. Pero para que ustedes puedan acceder desde cualquier parte, entonces accedemos a esta web y podemos seleccionar, por ejemplo, el gestor de dependencia. En este caso lo vamos a mantener ahí. El lenguaje de programación, ya Java también lo vamos a mantener ahí, pero se puede trabajar con algún otro. Spring Boot, la versión más estable, la 255. La metadata del proyecto. Aquí, por ejemplo, se suele asignar el dominio, la extensión de la empresa. Por ejemplo, p.todic, el artifact, como por ejemplo, demo, taller, agenda, ¿ya? El nombre se puede cambiar, alguna descripción de lo que trata este proyecto, el nombre del paquete. Lo más común que se hace en Java es gestionar o organizar tu código en paquetes, clases, ¿no? Tenemos también la modalidad de empaquetado, el packaging, ¿ya? Vean, podemos seleccionar el hard o el war, ¿ya? ¿Cuál seleccionar? Depende, pero en este caso vamos a mantener en el hard. La versión de Java va a depender mucho de la instalación que ustedes traen. En mi caso tengo la versión 8. ¿Ya? Vamos a seleccionar las dependencias. Sí, se pone al revés el dominio. ¿Ya? Entonces, si tu dominio es todotic.p, ya lo pones acá en orden inverso, ¿no? Vamos a agregar las dependencias que va a tener nuestro proyecto. Ya, estas dependencias se pueden ir modificando, aumentando, quitando, ya, según sus necesidades. Pero vamos a iniciar con definir la dependencia web, también la dependencia Tailif, el motor de plantillas para una arquitectura MVC. También tenemos Spring Data JPA. Tenemos Validation para poder realizar la validación de nuestros modelos. MySQL, podemos seleccionar algún otro driver según la configuración de nuestro ordenador. De repente por ahí tienen Postgres, otra base de datos. Ya en mi caso, MySQL está bien. Lombok viene a ser una librería que nos ayuda a evitar código repetitivo. Esto en Java suele pasar. ¿Ya? Por ejemplo, con los getters y setters que uno construye con el IDE, ya, Lombok evita eso. Por último, DevTools, una herramienta bastante ágil que nos va a permitir agilizar el desarrollo cuando nosotros estamos en un entorno de este tipo. Ya, entonces por acá tengo definido unos 7 dependencias con el cual vamos a iniciar nuestro proyecto. Para generar simplemente hago clic en este botón Generate. Ya, y enseguida se me empieza a descargar el proyecto. No, se descarga por ahí el proyecto. Yo lo voy a ubicar con mi explorador. ¿Ya? El proyecto vendría a ser este. Demo, taller, agenda. Si yo lo descomprimo, extraer aquí. ¿Ya? Esta es la carpeta que va a contener en realidad mi proyecto. Ya por aquí acá vemos varios archivos como este principal, el pom.xml. Ese archivito me sirve para poder declarar las dependencias de mi proyecto. ¿Ya? ¿Y cómo lo abrimos? Pues con el IDE que ustedes manejen. Ya para este caso vamos a abrirlo con IntelliJ IDEA, la versión gratuita. Ya, porque hay muchas, no, hay dos versiones, la de pago y la gratuita. E incluso hay una también donde ustedes pueden activarla cuando tienen un correo institucional por parte de sus universidades, ¿ya? Lo pueden activar también. Y vamos a ir a ese directorio, a ver.
Ya, entonces yo selecciono, viene a ser este el proyecto, lo abro con el ID. Y enseguida lo que va a pasar es que Maven va a intentar descargar las dependencias que yo he declarado en mi archivo pom.xml. Y eso, ¿desde dónde lo he realizado? Pues desde Spring Initializer, esta herramienta, ya que me ha servido para iniciar mi proyecto. Vamos a esperar un poco, porque esta versión 2.55 recientemente se ha lanzado, seguro. Ya, hace algunos días o incluso hoy pudo haberse lanzado. Así que ya se descargó. Esta viene a ser la estructura básica de mi proyecto. IntelliJ tiene Maven. No, los IDs, ya miren, Maven viene a ser un gestor de dependencias, similar, por ejemplo, a lo que ustedes manejan en JavaScript con NPM o Bower o algún gestor ya por ahí. Y lo que se hace es incluso automatizar tareas. No, Maven no depende del IDE. Pero el IDE comúnmente ya tiene, ya sabe cómo trabajar con Maven. Ya, Eclipse lo tiene, NetBeans lo tiene, IntelliJ lo tiene. Ah, tienes que abrir tu proyecto, no Maven. Abres tu proyecto y según la configuración de tu IDE, bueno, tendrás que realizar la instalación de las dependencias. En el caso del IntelliJ IDEA, ya cuando tú abres tu proyecto, de forma automática ya se descarga. Si no, puedes dirigirte al editor abriendo pom.xml de tu proyecto, haces clic derecho, Maven, Download Sources, ya ahí se va a empezar a descargar todas las dependencias. Y para asegurarnos que todo esté cargado correctamente, nuevamente clic derecho, Maven, Reload Project. Eso va a hacer que se cargue todo adecuadamente. Así, perfecto. Entonces, si van a trabajar con Eclipse, les recomiendo que lo hagan con STS. STS ya está preparado para trabajar con Spring Boot. Muy bien, vamos a continuar. Esta viene a ser la carpeta principal, Java. Luego, src main Java, donde va a estar alojado todo el código. Vemos también el paquete principal y que nuestra aplicación tiene una sola clase. De hecho, si desglosamos esto, aparentemente no hay nada y el archivo properties tampoco tiene nada. Si nosotros corremos nuestra aplicación, va a suceder un error y eso es porque nos falta configurar una dependencia, ¿ya? Una dependencia que es necesaria. ¿Cuál es esa? Pues la conexión con la base de datos. Ya, para este caso yo ya tengo preparado una configuración y lo voy a pegar simplemente. En esta primera sección se ha realizado configurar la base de datos, la URL, dónde está ubicado la base de datos, incluso el nombre de la base de datos. Para nuestro caso, ya, vamos a ir a Workbench, con el cual estoy trabajando, y en el panel de esquemas, esta base de datos, vamos a hacer clic derecho, Create Schema, vamos a crear uno nuevo para este taller. Este esquema se va a llamar Demo Taller Agenda. Y el charset voy a seleccionarlo como UTF-8. Así que aplico, finalizo y listo. Esta en realidad viene a ser mi base de datos. Demo taller agenda. Voy a establecerlo como por defecto. Y ya lo tengo. No tiene ninguna tabla. Ya no hemos creado todavía ninguna tabla. Pero lo vamos a hacer a través de Java. Ya. Entonces, por acá defino el nombre de mi base de datos, que es demo taller agenda. Ya, la zona horaria para MySQL y defino también las credenciales con las cuales accedo a la base de datos. El nombre de usuario, la contraseña y una configuración para JPA. Ya. Realizo la configuración del dialecto que va a hablar Hibernate, en este caso MySQL. También defino cómo se va a comportar mi modelo o el ORM. Por ejemplo, aquí estoy definiendo que mediante la clase
se va a actualizar la estructura de la base de datos. Ya vamos a verlo cómo es eso. Además que me muestre las consultas SQL por la consola. Finalmente, desactivo el caché de Tinyleaf para que se haga más ágil el desarrollo en este entorno. Ya. Vamos a ir al paquete principal. Aparentemente todo debería estar correcto. Voy a abrir mi clase demo taller agenda application. Para poder correr esta aplicación, simplemente hago clic en este icono y selecciono la opción Run. Ya. Voy a seleccionar esa opción y voy abriendo también el navegador. ¿Ya? Me dirijo al navegador, abro una página y en la ruta voy a asignarle localhost puerto 8080. Ya. Si vuelvo al IDE y la consola, me muestra la información más importante acerca de este despliegue. Me dice dónde está desplegando, me dice algunos otros datos más. No ha habido ningún error porque eso lo puedo ver acá. Y si yo voy a la página, pues me sucede un error 404. Y eso está bien en realidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna página aún creada para que sea atendida, ¿no? Entonces yo necesito todavía crear al menos una plantilla. Voy a crear una plantilla, van a ver que mediante la autoconfiguración esto se resuelve bastante fácil. Dentro del directorio templates que está bajo resources, voy a crear un nuevo archivo HTML llamado index. Ya. Y este index va, bueno, el título va a ser inicio, el idioma va a ser español, y por acá en H1 un hola mundo. ¿Ya? Compilo mi proyecto y gracias a Spring DevTools también está, este reinicio es más rápido. Actualizo y ya está. Ahí está mi mensaje. Hola mundo. Ya, entonces tenemos hasta este punto nuestro hola mundo, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con contactos. Voy a cerrar todas estas pestañas. En el paquete principal voy a crearme un nuevo paquetito. Este paquetito se va a llamar model y dentro va a existir una clase llamada contacto. Ya, ya, ahorita les respondo, ¿ya? Ahorita les respondo, por favor. Vamos a terminar de mapear este contacto y pasamos a responder a estas preguntas que son bastante importantes. Muy bien. ¿Cómo mapeamos nuestro modelo? Pues usando Persistence API. Ya. Vamos a utilizar las anotaciones entity para definir o especificar que esta clase se trata de una entidad de base de datos. Luego, allá, tenía preparado este diagrama donde nuestra tabla va a tener un ID, por supuesto, un nombre, un celular, un email, una fecha de nacimiento, fecha de registro incluso. No nos preocupemos en otros datos como el tamaño, el tipo de dato para esta tabla. Ya no es nuestro objetivo ahora. Lo más importante es cómo mapeamos esto, cómo construimos esto. Entonces, primero empecemos por el ID. Private Integer ID. Luego nos dice que va a tener un nombre, nuestro contacto. También va a tener un email. También va a tener una fecha de nacimiento. Ya con local date time vamos a trabajar. Fecha de nacimiento. También va a tener celular y fecha de registro. Ya, por acá voy a definir celular y fecha de registro como local date time. Fecha registro. Muy bien, lo que hacían ustedes seguramente cuando trabajaban así con clases y sus propiedades, ya y estaban en Java Standard Edition con su IDE NetBeans, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes hacían era crear los getters y setters de estas propiedades. ¿Por qué? Porque el nivel de acceso está en privado, ¿verdad? No se puede acceder a ellos si no es a través de sus getters y setters. ¿Ya? Fácilmente lo podríamos hacer con IntelliJ IDEA, pero existe el Lombok. Entonces con Lombok me ahorro eso. Lo anoto con data y ya está. Ya está generado todos los getters y setters. No lo veo acá, por supuesto,
como código generado, pero cuando se compile mi aplicación, ahí va a estar. Así que yo no necesito preocuparme acerca de esto. Vean, luego de esto necesito también declarar el ID de esta entidad. Ya, este ID lo anoto por acá y también necesito mencionar acerca de la generación. ¿Cómo se va a generar este ID? Para el caso de MySQL, lo utilizamos con generationType.identity. Ya, esto para que se incremente. Ahora, tenemos las demás columnas como nombre, email, celular, fecha de nacimiento, fecha de registro. Ya para estos casos no es necesario utilizar otras anotaciones y quedaría ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a reiniciar mi servidor. Vamos a ver qué va a pasar. Si pasa algo o no pasa. Ya. Voy a ir por acá a Workbench. Acá está mi panel de esquemas. Lo actualizo y veo que en tablas ya tengo una tabla creada. Y si analizo la estructura, miren que si yo no he creado ninguna tabla anteriormente para este esquema, ¿ya? Y de forma automática se me ha creado, ¿no? Eso es porque en el archivo properties de mi proyecto yo lo he definido de esa manera, ¿ya? Lo he definido de esa manera para que pueda crearse de forma automática la estructura de mi base de datos, incluido las relaciones, ¿ah? Si no se debe especificar los constructores también con Lombok, podría ser. Por defecto, Lombok nos trae ya un constructor con los campos requeridos. Y como no hemos definido los campos requeridos, pues ha construido un constructor vacío, ¿ya? Y según las especificaciones de Java Persistence API, necesitamos un constructor vacío. Y Data nos lo da de forma automática para este caso. Ya, así que no es necesario. Vamos a crearnos un paquetito llamado repo para los repositorios. Ustedes dirán qué es un repositorio, pero por ahí que nos da una pista, ¿no? Voy a crear una nueva clase llamada contacto repository. Ya, contacto acá. Y va a ser una interfaz y la voy a extender de JPA repository. Esta va a interactuar con la entidad contacto. Y el tipo de la llave primaria es integer. Ya, así lo habíamos especificado. Y eso es lo que envío. Y el repositorio lo que va a hacer es interactuar con las consultas. Ya, va a interactuar con la base de datos y va a realizar las consultas. Ya, vamos a crear otro paquetito. Se va a llamar controller. Y dentro va a existir una clase llamada contacto controller, ¿ya? Contacto controller. Y este va a ser mi controlador. Según la arquitectura MVC y el concepto nos dice que existe tres capas con responsabilidades distintas y que el primero en atender una solicitud HTTP que viene desde el usuario es resuelta por el controlador. Y esta a su vez la gestiona a través de la capa de modelo y la capa de vista. Entonces, esta clase es digamos que una de las primeras que va a atender. Internamente hay otro componente que se encarga ya, pero esta la vamos a anotar con controller, ¿ya? Porque así esta clase simple no significa nada. Utilizamos las anotaciones. Vamos a crear un método index. Por acá va a devolver una cadena index, un método bastante sencillo, pero lo anotamos con getMapping para poder capturar una solicitud HTTP GET con la ruta, por ejemplo, contactos. Pero como yo quiero resolver la ruta principal de mi aplicación, lo dejo así en blanco nada más. ¿Ya? Enseguida voy a tener que retornar el nombre de la plantilla que corresponde a este método o a esta solicitud. ¿Ya? Podría llamarse index.html, lo que justamente tenemos debajo de templates. ¿Ya? Pero mediante la autoconfiguración ya nos evitamos poner el sufijo de esta plantilla. Así que va a estar con index. ¿Ya? Es necesario retornar el nombre de la plantilla. ¿Por qué?
porque estamos en una arquitectura MVC. Y ahí de paso estamos trabajando con la notación controller. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer? Creo que es suficiente por ahora, ¿ya? Y de hecho, en index.html ya vamos a empezar a cambiar esto, ¿ya? Por acá el H1 lo cambio por el H3. Vamos a poner por acá mis contactos o mi lista de contactos. ¿Ya? Y más abajo vamos a crear una tablita, pero como no tenemos ninguna data de contacto, pues no va a renderizar nada. Así que en su lugar me creo un enlace para poder crear un nuevo contacto. ¿Ya? Nuevo contacto, ahí se va a llamar el botoncito y se va a dirigir a la ruta nuevo. Ya, nuevo va a ser esa ruta y creo que basta. Vamos a probar. Compilo mi aplicación, vuelvo al navegador, actualizo y ahí tenemos todo. Este H3 que se está renderizando y el enlace nuevo contacto. Voy a hacer clic acá y obviamente me va a suceder un 404 porque la ruta nuevo todavía no ha sido mapeada por mi controlador. Ya, entonces continuamos. Y acá hay una pregunta, si tenemos creadas las clases desde Java, cada vez que suba el server se borra la data, o sea, claro, los datos o los registros de tus tablas, ¿no? No, no, en realidad, no. Lo que se modifica es la estructura de la base de datos. ¿Ya? ¿Cuándo se modifica? Cuando haya un cambio en tus clases. Si es así, entonces crea una nueva estructura. ¿Ya? Hay que también estar al tanto de la documentación porque esto puede ocasionar, por ejemplo, una pérdida, ¿sí? Cuando eliminamos alguna propiedad, alguna columna. Ya en esos casos, ¿cómo actúa Hibernate para crear o modificar la estructura de la base de datos? Hay que tener mucho cuidado. Por eso que también recomiendo trabajar de forma aislada la base de datos y nuestro mapeo de las entidades. Ya, vamos a continuar con esta parte. Y en contacto controller otra vez, vamos a crearnos un formulario. ¿Ya? Formulario. Para esto me creo un método que retorna también un string. Se va a llamar nuevo. Voy a retornar una plantilla llamada también nuevo. La voy a anotar con getMapping y la ruta nuevo. ¿Ya? Nuevo, nuevo, nuevo. Y antes de crear mi plantilla, voy a inyectar acá un objeto del tipo model que me va a ayudar a enviarle un modelo de datos a mi plantilla. Ya, ¿esto para qué? Para que trabaje con el formulario. ¿De acuerdo? Entonces por acá voy a hacer uso de model.addAttribute para enviar el objeto del formulario. El objeto es un contacto. Ya así lo escribo con contacto con C minúscula. Y el valor va a ser una nueva instancia de la clase contacto. Ya, eso va a bastar para poder trabajar correctamente con un formulario. Y nos vamos a templates, creamos un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar nuevo, ya, nuevo, ya, va a tener el título nuevo contacto, va a estar en español, va a tener un título como nuevo contacto y vamos a tener un formulario por acá. Este formulario vamos a construirlo con HTML simplemente. Allá. Por acá tendríamos definido un div con su label. ¿Cuáles serían esas propiedades? A ver, veamos. Nombre, email, celular, fecha de nacimiento. Ya son 4 propiedades que hay que trabajar con el formulario. Ya. Entonces tenemos un nombre, tenemos este input, ya, aquí un placeholder con el nombre.
Y vamos a replicar casi lo mismo para, a ver, tenemos celular, cambiamos un poco estos datos. Tenemos email, email acá, email por acá. El tipo de este input también incluso va a ser email. Y tenemos la fecha de nacimiento. Que por acá, fecha de nacimiento, por fecha nacimiento. Ya. El tipo va a ser date, placeholder, bueno, lo quito, ¿ya? Lo quito, va a existir unos botones por acá, un botón de guardar, ya, guardar. Y después un enlace para cancelar esta acción. Cancelamos para dirigirnos a la ruta principal de nuestra aplicación. Así que esto va a bastar por ahora. Ya voy a compilar mi proyecto. Vamos a la página y ahí tenemos nuestro contacto. Yo sé que hasta este momento la página se está viendo un poquito feo, ¿no? Pero luego vamos a agregar una librería Bootstrap para poder darle estilo y una mejor apariencia a nuestra página. Pero por ahora es suficiente para ver el caso de la persistencia. Entonces, si yo envío este formulario, lo que va a pasar por defecto es que otra vez me va a suceder un 404 o algún error porque no tengo un método que responda a este formulario. Ya, así que vamos a seguir trabajando. Ya. Este formulario la tenía que anotar con, tenía que tener el atributo method y el valor post, ya porque va a ser un post en la base de datos o en el controlador. Y este action, para poder trabajarlo, a ver, el action lo podemos dejar así por ahora. Sí, estaría bien. Ya. Y vamos a trabajar ya con TinyLeaf. Ya, porque no va a ser suficiente tener este formulario. Ya. Y enviárselo al controlador. Entonces, para trabajar adecuadamente con el motor de plantillas, vamos a usar TinyLeaf. Y por acá voy a definir xlmns dos puntos th igual a http dos puntos barra barra www.tinyleaf.org. Ya no sé si eso está bien. xlmns. mm, no, creo que es XML. Ya, sí, es XML. Ya, este espacio de nombres, lo defino acá para que el ID no me esté molestando y lo ponga en rojito cuando yo utilice los atributos de Tinyleaf. Es opcional, no es obligatorio, ya, pero lo pongo por ahí porque no quiero que el ID me esté incomodando. Listo. Primer punto, el formulario. Debe tener un objeto. Trabajamos con el atributo THObject igual a, utilizamos la expresión de variable y el objeto que estamos recibiendo desde el controlador. Este objeto se llamaba contacto. Y para vincular los campos utilizamos el atributo th dos puntos field. Ya, field. Y con la expresión de selección, ya con un asterisco por ahí, accedemos a la propiedad del contacto. En este caso, nombre debe acceder a la propiedad nombre. ¿Ya? Entonces, así repetimos para cada caso. En este caso será celular, en este caso será email, tenemos la fecha de nacimiento, así, ¿no? Se me olvida la G ahí, tinyleaf.org. Ya, está bien, muchas gracias. Ya, vamos a ver qué más. A ver, ya lo tenemos ahí trabajados estos campos y me parece que todo está bien por ahora. Vamos a volver a contacto controller y nos creamos un método para poder gestionar ese formulario. ¿Ya? Entonces creamos otro, también va a retornar un string y en este caso el método se va a llamar crear ya. ¿Okay? Y vamos a utilizar la notación post mapping.
La ruta va a ser la misma, nuevo, ¿ya? Y lo que va a hacer crear es am, recibir el objeto del formulario que ha llenado el usuario. Este objeto se llama contacto, tal cual. Y podemos inyectar también un objeto del tipo redirect attributes. ¿Por qué? Porque es recomendable redirigir también a los usuarios luego de un post hacia alguna ruta y mostrar un mensaje o una alerta de éxito, por ejemplo. La cosa que mencionamos, el contacto ha sido creado correctamente o algún feedback que pueda ver el usuario. Así que recibimos este contacto y ya vamos a empezar a almacenar esto en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos el repositorio contacto repository para hacer esto. Ya, entonces, a nivel de la clase, vamos a definir esta dependencia. Private contacto repository. Creo la variable con contacto C minúscula. Y para que Spring lo gestione de forma automática, o sea, yo ya no voy a inicializar, destruir nada de eso. Quien se va a encargar de esto va a ser el framework. Así que utilizo la notación auto-wired. Esto quiere decir que esta dependencia va a ser resuelta por la inyección de dependencias. ¿Ok? Más abajo en este método crear utilizo contacto repository y el método save. A save le envío el objeto que deseo persistir, en este caso contacto. Listo. Se supone que hasta este punto ya sucedió todo correcto. ¿Ya? Y utilizo el objeto RA, que es redirect attribute, y agrego un flash attribute, ya un mensaje del tipo flash. Y la llave para poder acceder a este mensaje va a ser smsg éxito, ¿ya? O algo así como mensaje éxito. Y el valor va a ser el contacto ha sido creado correctamente. Punto. ¿Ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Un redirect. Para esto retorno una cadena y acá la palabra clave es redirect, dos puntos, ¿hacia dónde? Pues yo quiero hacia la raíz principal, así que pongo ahí una barra simplemente. Ya con esto ya tendríamos almacenado un contacto. Ya vamos a probar si esto es correcto. Voy a compilar mi proyecto, vuelvo a la página, actualizo. Ya digamos que por acá pongo el nombre de Darwin, guardo y ahí está. Aparentemente no ha sucedido nada. Veamos la base de datos. Voy a consultar mi tablita contacto y ahí está. Tenemos un nuevo registro con los campos en blanco. Celular está en blanco, email está en blanco, fecha de nacimiento está en nulo, fecha de registro también está en nulo y el nombre es lo único que yo he podido asignar. Esto ya seguramente está mal porque no queremos registros en blanco, ¿no? Queremos al menos asignar el celular, el email, la fecha de nacimiento y que incluso la fecha de registro sea automático. Muchos dirán pues que la fecha de registro se puede hacer de forma automática a nivel de la base de datos, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer con Java y una notación especial. ¿Ya? Entonces, pero ya tenemos ahí nuestro contacto. ¿Ya? Entonces ya estamos registrando nuevos contactos. A ver, respondiendo a una pregunta, si por ejemplo quiero subir más de un objeto en la página, ¿cómo se declara? Bueno, en realidad podrías hacer que el objeto, digamos, contacto, tenga varios otros objetos anidados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, contacto puedes tener una dirección, ¿ya? Y dirección va a ser otra tabla. Entonces, ahí simplemente lo puedo declarar dirección, dirección, y en el formulario también lo puedo configurar así. ¿Ya? Entonces ahí ya el formulario ya sería un poco más complejo, porque estaría trabajando también con relaciones, estaría trabajando con objetos anidados o formularios anidados, pero sí se puede hacer. Recibo un solo objeto y dentro de este objeto existen varios otros más. ¿Los controladores es recomendable usar directamente los modelos? Depende, si tu aplicación es bastante pequeña,
ya lo puedes utilizar directamente, pero si tú quieres manejar un sistema bastante escalable, bastante mantenible a lo largo del tiempo, es recomendable tener todavía una capa de formularios. Esto lo pueden manejar a través de Model Mapper, lo pueden trabajar a través de clases simples y que incluso por acá yo puedo crearme un paquetito llamado formularios y ahí tener una clase contacto form. Pero como se trata de una pequeña aplicación, lo vamos a trabajar así, ¿ya? Pero sí, sí pueden aumentar por ahí una capa más de formularios. Ya, entonces continuamos. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a crearnos... Ah, ya, el mensaje de éxito todavía no lo estamos viendo. Y eso es porque en index me ha faltado por acá renderizar ese mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente me voy a copiar a este espacio de nombres de Tinef. Ya, me lo copio y lo voy a pegar por acá. Y luego de esta etiqueta H3, vamos a usar un div para poder mostrar este mensaje de éxito. Y vamos a hacer uso de Tinef en línea, también con 2 corchetes de apertura y 2 de cierre. Y la expresión. La expresión debe ser la expresión de variable. Y dentro, la llave, que en este caso es mensaje de éxito. Con esto se estaría pintando el mensaje si es que existe. Ya, pero este div siempre se va a renderizar. Ya, para evitar que este div se renderice siempre, porque bastaría con que se renderice cuando existe un mensaje de éxito, ¿verdad? Para eso utilizo la anotación, perdón, el atributo THIF y consultamos que este div debe renderizarse siempre y cuando el mensaje de éxito sea distinto a nulo. De esta forma, utilizamos not equals o bien diferente de esta manera. Ya cualquiera de los dos es válido. Y vamos a ver un caso. Así que voy a compilar mi proyecto. Vuelvo a la página, actualizo, accedo a nuevo contacto. Por acá voy a poner Jorge, celular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y guardo. Guardo y ahí está. El contacto ha sido creado correctamente. ¿Dónde está ese contacto? No lo veo. Todavía falta renderizarlo. Volvemos a index.html y construimos una tabla. Ya, una tabla va a tener por acá un head, un table row y algunas columnas. A ver cuántas columnas, creo que son 6. Ya, para el ID, para el nombre, para el celular, para el email, para la fecha de nacimiento. Y a ver, creo que son solo esas. 2, 4, 6. Ah, fecha de registro también. Ya, fecha de registro hasta ahora no hemos configurado nada. Entonces acá va a existir un tbody, table row, un td por 6. Vamos a tener que iterar para poder renderizar cada registro que está en la base de datos, ¿no? Vamos a hacerlo con el atributo de Tinef, each, ¿ya? Que me va a servir para poder iterar sobre una colección. Ahora, esta colección no lo tengo porque el controlador todavía no me envía nada. Ya, así que vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a hacer que index retorne una lista de contactos. Así que esta lista la obtengo de esta forma, ¿ya? Contactos va a ser igual a contacto repository.find all. Luego de esto, necesito el objeto model, recuerden. Necesito model, así que lo inyecto por acá. Y agrego el atributo con nombre contactos con el valor contactos. Ya, ahí lo tengo. Y vuelvo al index. Ahora sí que tengo contactos, voy a iterar. Y la forma de iterar es lo siguiente. Declaro el elemento. El elemento se va a llamar contacto, 2 puntos, la expresión de variable y el objeto que me envía el controlador. ¿Cómo se llama? Contactos. Listo. Ya. Entonces, por acá vamos a utilizar lo siguiente. Para agilizar un poco las cosas, voy a utilizar, ¿cómo era? Ahí está. Voy a seleccionar todos los TDs y utilizo el atributo THText, ¿ya? La expresión de variable
y vamos a acceder a contacto punto, el nombre de la propiedad que queremos pintar. Para este primer caso va a ser contacto punto ID, para el segundo contacto punto nombre, luego celular, email, fecha nacimiento y fecha registro. Ahora sí, compilamos y vamos a ver el resultado. Ya, vamos a abrir la página, actualizamos, y ahí está. Tenemos nuestro table que está renderizando correctamente, ya. Y tenemos dos registros. Tenemos el registro que habíamos creado inicialmente y tenemos el otro, ¿no? Vamos entonces a hacer el caso de la fecha de registro. Hasta ahora no hemos trabajado con la fecha de registro. Y, a ver, respondiendo un poco a las preguntas que hacen, si table es recomendable usar, ¿por qué no lo sería? Table forma parte del estándar HTML y es válido utilizarlo. Hay algunas que no se suelen utilizar, por ejemplo, el strong, el italic, pero queda a disposición de cada uno si utilizarlo o no. Pero el table sí se utiliza. ¿Dónde han escuchado o leído que ya no se usa en HTML5? Porque es parte del estándar HTML. Ya, vamos a continuar. Y la fecha de registro lo vamos a asignar de esta forma. Ya podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Cuando creamos un nuevo contacto, antes de poder almacenarlo, hacemos contacto.set fecha registro y acá declaramos el valor, ¿ya? Pero ahí nuestro controlador ya se está saturando de un código o que pertenece a la lógica del negocio. Así que para evitar eso, nos vamos a ir a la entidad contacto. Por acá creamos un método llamado pre, cualquier nombre, ya no va a retornar nada. Puede ser, por ejemplo, asignar fecha registro. Puede tener cualquier otro nombre este método. Y asignamos por acá fecha registro será igual a local date time punto now para que me traiga la fecha actual, fecha y hora actual del momento. Ya, pero esto, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo sabe cuándo ejecutar Sprint Data JPA? ¿Cuándo lo ejecuta? Pues utilizamos una notación que pertenece al ciclo de vida, a los callbacks que ejecuta una entidad cuando atraviesa ciertas fases. Para este caso vamos a utilizar la notación pre-persist. Antes de persistir, se va a asignar fecha de registro. Entonces, veamos ese caso. Ya, entonces actualizamos, vamos a nuevo contacto. Por acá el nombre, a ver, Hugo vamos a poner. Y así simplemente lo declaramos ahí. Ya está. La fecha de registro, acá está. Claro que en un formato que no es agradable, ya no lo podemos leer fácilmente, pero ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer para este taller va a ser realizar las validaciones, ¿de acuerdo? Vamos a realizar las validaciones, porque si yo creo un nuevo contacto y le doy clic en guardar, vean que se ha registrado un contacto, pero con los datos en blanco. Y yo no quiero eso. Yo quiero manejar siempre que nombre y celular, email, fecha de vencimiento sean asignados. Entonces, volvemos por acá y necesito declarar las restricciones para cada propiedad según mis requerimientos. Vamos a ver que para nombre podemos utilizar la notación. Vamos a mantenerlo lo más básico, ¿ya? Not blank. Not blank porque debe contener al menos algo, ¿ya? Email va a tener el formato email, ¿ya? Pero también va a tener la notación not null.
no debe ser nulo. Celular, not blank, no debe estar en blanco. La fecha de nacimiento debe ser asignado con not null. Ya. Además, la fecha de nacimiento puede ser o estar en pasado, como también estar en presente. Digamos que nuestros contactos ya han nacido, ¿ya? Entonces, no puede estar en futuro. Por eso puedo utilizar la notación past o present. Va a depender. Puedo utilizar también past, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí con past o present. Y, a ver, fecha de nacimiento, ya. Necesito también una notación date, ¿ya? Date time format para trabajar correctamente con el formulario. Y por acá vamos a utilizar un atributo llamado ISO para declarar el formato. El formato va a ser iso.date, ¿ya? Porque si no, ustedes no ponen esta anotación, les va a dar un error cuando trabajen con el formulario. De repente por ahí está configurado en inglés su navegador, ahí probablemente funcione, pero para el español les va a dar error. Así que utilizamos esta anotación para estandarizar el formato de la fecha. La fecha de registro no lo validamos, obviamente. ¿Por qué? Porque quien se responsabiliza de asignar ese valor va a ser pues la misma entidad. Ahora, en contacto controller nos falta también especificar algo. Cuando nosotros recibimos este modelo, contacto, debe estar precedido por la notación validated, ¿ya? Validated para que se valide de forma automática. Ahora, como segundo parámetro al costado derecho del objeto validado, debemos declarar el objeto binding result. Ya, binding result va a ser como una mochilita que va a cargar todos los errores que va a tener proceso de validación de contacto. Ya, entonces binding result tiene todos los errores. Ya. Y obviamente tenemos que gestionar estos errores. Vamos a consultar. Sí, binding result tiene algún error con el método hasErrors. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a retornar el formulario nuevo. Así que retornamos la plantilla nuevo que tiene el formulario. Este HTML ya no lo declaro porque ya se sobreentiende. ¿De acuerdo? Pero necesitamos también enviarle mediante el model, necesitamos enviarle el objeto del formulario. ¿Ya? Entonces, por acá también inyectamos model. ¿Ya? Model. Y ahí está. Vamos a organizar un poco estos parámetros porque tiene bastantes. Ya, ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Antes de retornar la plantilla nuevo, vamos a utilizar model y agregar un atributo llamado contacto que me va a servir para el formulario. Pero esta vez ya no va a ser una nueva instancia de contacto. ¿Por qué? Porque en realidad si yo hago esto quiere decir que es un nuevo formulario y no es así. En realidad el formulario ya va a estar prellenado, digámoslo así, por los datos que previamente el usuario había llenado y además va a cargar las validaciones que va a tener. Así que no puedo enviarle una nueva instancia de contacto. Debo enviarle el contacto que recibo como parámetro. ¿Ya? ¿Algo más? Falta algo más por acá. En nuevo.html necesito trabajar ya las validaciones también. ¿Ya? Entonces, por acá, a ver qué hacemos. Ya, vamos a pintar un div por acá y utilizamos el atributo errors. Ya, errors. Ya, y la expresión de selección del campo nombre. Ya, entonces por acá hacemos eso para todos los casos. Esto para celular. Esto para el correo. Y esto para la fecha de nacimiento. Ya, compilo. Vuelvo al navegador, actualizo, voy a nuevo contacto, ejecuto guardar. Y ahí está. Vemos, aunque no es tan legible, ¿no? Pero aquí dice el mensaje de error.
no debe estar vacío. ¿Cuál? El nombre. Luego, no debe estar vacío para el celular. El email no me está mostrando ningún error. ¿Por qué? Porque el formulario lo que está haciendo es enviar un valor en blanco por defecto. Ya, como yo he declarado la anotación not null, esa no se va a lanzar. La tengo que corregir ahorita. La fecha de nacimiento de igual forma me dice no debe ser nulo. Aquí sí aplica el not null, pero en email no aplica. Así que volvemos a contacto. Email, en lugar de not null utilizo not empty. ¿Ya? Not empty. Compilo. Actualizo esto y ahí está. No debe estar vacío para email. ¿Ya? Entonces, por acá ya estamos empezando a validar y voy a acceder a un valor que esté bien. Por ejemplo, Andrés, ¿ya? Andrés, celular, cualquier número, email, digamos andres@gmail.com, fecha de nacimiento, vamos a decir que que el 1, ¿ya? Es un ejemplo nada más. Guardamos y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos el registro de Andrés. Y si me voy a nuevo contacto y selecciono una fecha de nacimiento, digamos del 30 a futuro, guardo, ahí me dice, debe ser una fecha en el pasado o en el presente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo había declarado la anotación past or present. ¿Ya? Entonces ya lo tengo mejor gestionado. Vamos a corregir este formato. La fecha de nacimiento me gustaría que empiece por día, mes y año, ¿no? Y no esté en este formato. De igual forma para la fecha de registro. ¿Cómo corregimos o mejoramos eso? Vamos a ir por acá a index, ¿ya? Y para el caso fecha de nacimiento vamos a utilizar un objeto útil de TinyDiff, ¿ya? Así que corto por un momento este valor y utilizo con numeral el objeto útil llamado temporals. Y voy a utilizar la función format para darle formato a esta propiedad. Y declaro también el formato. Formato va a estar en días, meses y años. ¿Ya? Esto para la fecha de nacimiento. Lo mismo voy a hacer para la fecha de registro. Temporales.format contacto.fecha registro. Y acá el formato que va a tener, muy similar al anterior. La hora y si es AM o PM. Ya, entonces compilo, actualizo esto y ya está. Se ve mucho mejor. La fecha de nacimiento, la fecha de registro, todo ok. Vayamos ahora a integrar Bootstrap. Ya se ve muy feito, así que deseo mejorar esta apariencia. Entonces vamos a hacer eso. Voy a irme a la página getbootstrap.com. Ya, aquí ya tengo esta página. Y puedo ir a la sección de Get Started y copiarme los estilos. Me copio todo este link, vuelvo a mi página y en index, por acá, vamos a pegar esto que he copiado. Le doy un poco de formato con Control Alt L. Ya ahí está mi recurso CSS de Bootstrap. Y en Bundle también voy a copiarme todo esto y lo voy a pegar por acá. Antes de terminar el body, de igual forma le doy formato y ya está. Vamos a hacer lo mismo para nuevo.html, porque son distintas páginas, ¿ya? Por eso es que lo hago en ambos lugares. Compilo. Vuelvo acá y ya está. Bootstrap ya está siendo gestionado, ya está integrado en mi aplicación. Se puede notar porque ha cambiado la fuente, ha cambiado los márgenes de mi tabla por defecto y algunas otras cosas más. Vamos a mejorar todavía este aspecto, ya, pero esto ya es HTML y Bootstrap. Voy a cerrarme todas las plantillas y vamos a empezar a mejorar. Esta tabla va a tener la clase table hover. Ya con eso va a bastar. Se va a ver mucho mejor.
Este enlace va a tener la clase btn primary y lo voy a envolver en un div. Este div va a estar, a ver, va a estar centrado, ¿ya? Y va a tener un margen en el eje Y de 3 unidades. Listo. Este H3 está muy bien. Lo dejo ahí. Este alert, bueno, este div que mostraba el mensaje de éxito, lo voy a transformar en un alert de Bootstrap. Utilizo la clase alert success de éxito y alert dismisible para que se pueda cerrar. Y un botón por acá. Un botón del tipo button, la clase btn close y va a tener también data, no me acuerdo, bs-dismiss igual a alert. Me parece que es ese. Ya. Y ya de pasito, desde este table hacia este alert, voy a envolverlo en un div. Ya. Y este div va a tener la clase container. Ya. Tiene la clase container. Compilo. Actualizo esto y ahí está. Se ve mucho mejor. Tengo mi tabla por acá. Tengo mi lista de contactos. Y si yo creo uno nuevo, seguro me va a mostrar un mensaje más bonito. Pero mi formulario todavía no ha sido estilizado. Así que vamos a editar nuevo HTML y hacemos algo similar. Ya. Para este caso, el body ya va a tener la clase container. Ya, container de Bootstrap. Este formulario está bien ahí. Este div que va a separar cada propiedad, cada input, vamos a usar la clase mb2, ya margin bottom 2 o 3 incluso. Ya, esto me va a dar un margen inferior de 3 unidades y lo mismo vamos a replicar para cada div. Por acá, por acá. Ya. Listo, muy bien. Y este input va a tener la clase form control. Form control, lo mismo para cada input. Por acá y acá. Ahora, este mensaje de error, para que se vea más bonito, ya puede tener otra clase. Ya, la clase invalid feedback. Ya, invalid feedback de Bootstrap. Y se va a renderizar únicamente, vamos a utilizar ya acá el atributo de tinyf, se va a renderizar siempre y cuando la expresión de variable. Utilizamos también el objeto útil fields, punto y la función hasErrors. Siempre y cuando la propiedad que yo especifique entre comillas tenga algún error. ¿Ya? Para este caso será nombre. Entonces el div pinta solo cuando tiene error. ¿Ya? Necesitamos también agregar algo más en este input para trabajar las clases correctamente. Y esto es th dos puntos error class, me parece que es ese. Utilizamos la expresión de selección nombre. Ya, me parece que es ese. Ya. Entonces, hacemos lo mismo para los demás campos. Voy a utilizar este por acá. Ah, no. Solo esta parte de la clase. En la clase, en la clase. Lo mismo con este if. Ya, vamos a actualizar celular, email, fecha nacimiento y este error class que lo utilizamos por acá, celular, email y fecha nacimiento. Ya, entonces ya tenemos ahí. Y de pasito también le damos formato a estos dos controles. Quisiera yo manejarlo en un div que esté alineado al lado derecho.
TextEnd. Y este botón de guardar va a tener la clase btn primary. Y el cancelar va a tener también btn light con un margen izquierdo de 2 unidades. Ya vamos viendo cómo se ve esto. Así que compilo. Por aquí accedo y ahí está. Tengo un formulario nuevo contacto. El celular, email, todos los campos están, los dos controles, pero se ve demasiado grande. Quisiera algo más pequeño, ¿ya? Entonces sigo manejando Bootstrap, esas clases que me van a ayudar, y vamos a envolver todo esto en un div y otro div, y ahí está, lo pegamos. Va a tener dos divs. El primer div va a tener la clase row. Además, la clase justify content center para centrar. Y esta va a tener una clase llamada callMD6 y callLG4 para que sea responsivo. Compilo. ¿Cómo es esto de responsivo? Pues actualizamos esto y vean. Si yo presiono F12 para simular otro dispositivo, ahí está. Entonces cambia. Uy, no está cambiando. A ver. A ver, a ver. Ahí tengo mi formulario. Ahí está. Ya. Ahí está. Cambia el tamaño del formulario. Ya, eso a través de las clases de Bootstrap. Y entonces vamos a probar las validaciones. Guardamos. No está sucediendo nada. A ver, voy a inspeccionar. Aquí el mensaje se está renderizando en HTML, pero no lo está visualizando. Ya. Eso es porque ha sucedido algo y he puesto mal seguramente el atributo error class. Ya. Seguramente ese no es. Ya. Es otra. A ver. Error class. Sí es error class. Ah, ya. Por acá me confundí. Dentro de error class se declara la clase que se va a agregar al input siempre que éste tenga algún error. La clase que deseamos que se agregue para que funcione correctamente con Bootstrap es isInvalid. Ya, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar por acá. IsInvalid. Ya, compilo. Actualizo. Ahí está. Ahora sí se me muestra correctamente la validación con Bootstrap, ¿no? Entonces ya tenemos, y si declaro por acá fecha de nacimiento, por ejemplo, el día 2, guardo de la misma forma, se muestra el mensaje de error. Vamos a registrar un nuevo registro, ¿ya? Por acá, Mauricio, celular, ya cualquier número, email, mauricio@gmail.com, fecha de nacimiento, digamos 26, guardamos. Uy, ¿qué ha pasado? Allá, de la fecha pasada, ¿no? Guardamos y ahí está. El mensaje, el contacto ha sido creado correctamente, se muestra. Y con Bootstrap puedo cerrar también esta ventanita, este mensaje. Entonces ya tenemos registrado varios contactos por acá. Y pues lo que podríamos hacer también es editar cada contacto y eliminarlo, ¿no? Pues, unas operaciones CRUD. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con eso. Ya. Voy a cerrar todo esto y vamos a terminar en contacto controller de hacer este método. Para lo cual voy a copiarme este método que va a ser algo similar. ¿Ya? Me copio el método nuevo y lo voy a cambiar a editar. La ruta va a ser editar, pero para poder identificar qué contacto estoy editando, voy a inyectar por acá una variable llamado ID. Ese ID debe pertenecer al contacto que estoy editando. Y voy a capturarlo a través de path variable y defino el parámetro llamado con el mismo nombre, ID. Entonces, lo siguiente es obtener ese contacto mediante el ID. Así que uso contacto repository y el método getById enviándole el ID. Ya. Ahora,
Ya no le voy a enviar una nueva instancia para el formulario, sino el contacto que he obtenido desde la base de datos. En la plantilla por ahora lo voy a dejar en nuevo. De hecho, me va a servir para poder reutilizarlo. Ya me va a servir para eso. Entonces, para poder actualizar, voy a copiarme el método crear, porque va a ser bastante similar, y se va a llamar actualizar. Lo mismo, voy a inyectar por acá el ID, la ruta va a ser editar, a través de path variable también capturo este ID. Muy bien. Y voy a obtener también el contacto desde la base de datos. Obtengo contacto desde la base de datos, pero va a tener otro nombre porque este contacto que está definido en el parámetro viene desde el formulario. Ya, entonces, contacto from DB se va a llamar. Y ya, antes de actualizar, necesito actualizar las propiedades de contacto from DB desde el objeto contacto que me envía al formulario. Entonces voy a hacer esto. Contacto from DB set nombre, luego set celular, set email, set, ¿qué más hay? Fecha de nacimiento. Ya. Y al final el que vamos a guardar no va a ser contacto, sino contacto from DB. Vamos a utilizar el mismo método save, ¿ya? ¿Y cómo es que hace esta diferencia? ¿Cómo es que actualiza? Porque lo habíamos utilizado también en crear. Pues como contacto from DB ya tiene un ID, el repositorio reconoce eso y en lugar de crear va a actualizar, ¿ya? Entonces obtenemos el nombre desde contacto, acá igual, celular, get email, get fecha de nacimiento y listo. Entonces ya actualizamos y el mensajecito debería ser el contacto ha sido actualizado correctamente. Entonces lo tenemos ya. Y vamos a actualizar index.html. Vamos a agregar una nueva columna por acá y un enlace. Este enlace nos va a llevar a editar. Ya, vamos a dirigirnos a editar. Esta celda va a tener la clase textEnd y vamos a construir mediante el atributo de tinyIf un enlace. Para esto utilizamos la expresión de enlace y la ruta es id, como en el getMapping, ya id, y debe finalizar en editar. ¿Cómo inyecto el valor de ese id? Pues a través de unos paréntesis y declaro el valor de id igual a la expresión de selección. Selecciono el id del objeto contacto. No, acá no es así. Es expresión de variable contacto.id. Ya. Compilo. Vamos al navegador. Actualizo y ahí está. Si yo quiero editar, por ejemplo, este primer registro, ahí está. Se está llenando correctamente los datos que tenía previamente, ¿no? Si edito, por ejemplo, Mauricio, igual. Ya tengo acá definido lo que ya existía para Mauricio. Entonces vamos a editar este primer registro, pero veamos que el título nuevo contacto no me convence. La ruta sí está bien, 1 barra editar. Eso está muy bien, pero el título debería ser diferente. Así que vamos a nuevo.html y vamos a hacer que esta palabrita nuevo sea dinámico. Ya, entonces utilizamos tinyIf en línea, la expresión de variable y decimos, si contacto.id es diferente a nulo, renderizamos la palabra editar. ¿Por qué? Porque si contacto ya tiene un ID, quiere decir que ya existe, entonces estamos editando. En caso contrario, no existe, entonces nuevo. Lo mismo voy a copiar para el título del documento. Así que compilo, actualizo y ahí está, editar contacto. Si yo guardo, me dice no debe estar vacío. Pongo cualquier dato, a ver. Fecha de nacimiento, guardo y ahí está. El contacto ha sido actualizado correctamente. Si yo quiero crear uno nuevo, igual,
es dinámico este título, así que me va a mostrar un nuevo contacto. ¿Ya? Entonces, Data Tables de jQuery. Ya, gestionar eso nos va a llevar más tiempo. ¿Se puede hacer? Sí. Pero de igual forma no lo recomendaría. Lo recomendaría trabajar con Tinyleaf específicamente. Porque vas a tener que crear una especie de API, un método de API, para que trabaje con tu data table. Ya te vas a complicar más la vida con eso. Mejor trabájalo desde cero con formularios y Tinyleaf. Vamos a agregar un enlace más para poder eliminar. Ya, y con eso estaríamos realizando las operaciones CRUD. Así que vamos a contacto controller. Y a diferencia de los métodos anteriores, ya no vamos a tener dos para realizar esta operación. Vamos a tener simplemente una. Ya, así que voy a copiarme este de editar. Lo voy a pegar por acá y se va a llamar eliminar. La ruta también va a finalizar en eliminar. Ya no vamos a retornar una plantilla, sino vamos a hacer un redirect hacia la raíz de la aplicación. No vamos a inyectar nada en el modelo. Ah, no, sí. No. Nada. Y en lugar de inyectar el model, inyectamos el redirect attributes. ¿Ya? Esto de acá está bien. Obtenemos el contacto desde el ID. Y eliminamos desde contacto repository con el método delete. Ya, eliminamos. Y RA nos va a servir para agregar el atributo, el mensaje de éxito, con el mensaje el contacto ha sido eliminado. Ya. Entonces, así de simple. Claro que el método ya no va a ser get, va a ser post. Por eso utilizamos post mapping. Ya. Ahora el problemita está, ¿cómo hacemos esa llamada con un método post con un enlace? Porque yo por acá voy a tener el enlace eliminar. ¿Ya? ¿Cómo hago esa llamada? ¿Por qué? Porque este enlace llama con el método get, pero yo necesito un post. Ya necesito un post. Entonces vamos a hacer por acá un artificio. ¿Ya? Voy a crearme un script. Este script va a tener una función que diga eliminar contacto. ¿Ya? Eliminar contacto. Y eliminar contacto va a recibir, a ver, están preguntando, ¿por qué es post? Ya, Hugo pregunta por qué es post. Bueno, se suele utilizar en una arquitectura MVC, post, ¿por qué? Porque vamos a alterar algo en nuestra base de datos o bien en nuestro backend. Ya, de repente se preguntan por qué no utilizamos delete. Ya, delete se utiliza ya en una API. Como estamos en una arquitectura MVC, utilizamos post. Ya. Si utilizan get, no es recomendable. Ya, podrían utilizarlo y funcionaría, pero no es recomendable por temas de seguridad y también de funcionalidad. Ya, entonces, vamos a hacer uso de esta función y vamos a recibir como parámetro el elemento quien lo llama. Ya, el elemento quien llama la función eliminar contacto, ojo que esto es una función JavaScript. Ya, vamos a consultar lo siguiente. Si, o mejor aún, ya, var, creamos una variable llamada OK, producto de la solicitud de confirmación. Confirm me sirve para que el navegador consulte algo al usuario. Y en este caso vamos a solicitar que ¿estás seguro de eliminar el contacto? Si es así, si confirma, OK, va a ser true. Si no confirma, va a ser falso. Solo si confirma, vamos a ejecutar algo. ¿Ya? Y ese algo va a ser lanzar un formulario. Ya, vamos a lanzar un formulario. Entonces, ese formulario debería de estar al costado o debajo de elem. Y lo vamos a obtener a través del método o la función nextElementSibling, ya, punto submit. ¿Cómo hacemos esto? Pues
¿quién va a llamar el enlace eliminar? Ya. Así que esto lo vamos a quitar. Mejor aún, voy a quitar esto de acá y eliminar lo que va a tener en href va a ser, puede ser un numeral simplemente, ¿ya? Un numeral y utilizo el atributo onClick para ejecutar eliminar contacto y le envío la referencia a sí mismo, ¿ya? Luego declaro un formulario y utilizo el atributo action y dentro defino la ruta. La ruta va a ser esa para eliminar, ¿ya? Así que voy a reemplazar simplemente editar por eliminar porque coincide exactamente. Y el método para este formulario va a ser post, ¿ya? Vamos a lanzar con este post y mediante esta función de JavaScript lo que va a hacer es buscar al elemento o al nodo que ha hecho clic o ha hecho ese llamado, ya para nuestro caso eliminar, y va a buscar su siguiente elemento. Su siguiente elemento, ¿quién es? Es este formulario, ¿ya? Y lo va a enviar. Todo esto usando JavaScript. Vamos a ver si funciona. Actualizo por acá y voy a eliminar, por ejemplo, este registro en blanco. Voy a presionar en eliminar. ¿Estás seguro de eliminar el contacto? Acepto. Y ahí está. El contacto ha sido eliminado. Ya no está. Entonces, esto gracias también a JavaScript que hemos podido lograr esta función. Vamos a mejorar un poco esto de acá. A ver, vamos a ponerlo unas clases btn, btn sm, btn primary. No, no. Ah, sí, creo que está bien primary. Y acá, btn, a ver, clase btn, btn danger, btn sm. Compilo. Y ahí está, se ve mejor. Entonces, hasta este punto ya habríamos implementado las operaciones CRUD para nuestra agenda virtual, donde podemos gestionar nuestros contactos. Entonces, fácilmente podríamos crear uno nuevo, realizar las validaciones, editar incluso alguno que ya existe, ¿ya? Y podemos modificar cualquier dato. La fecha de registro no se está actualizando. ¿Por qué? Porque únicamente se asigna cuando el objeto o el registro se va a crear en la base de datos. Como yo estoy actualizando, pues no se ejecuta. ¿Podemos sobreescribir ese comportamiento? Sí, lo podemos hacer a través de otra anotación. Ya, entonces, ¿tuvieran alguna pregunta, por favor, acerca de este desarrollo de este taller? Ya, va- ya van a ver que Spring Boot facilita mucho las cosas en cuanto a configuraciones. Por supuesto, acá nos falta muchos más temas. Por ejemplo, si se dan cuenta, estos enlaces o estos recursos que ven acá se están cargando cada vez que se usa o que se tiene una plantilla, ¿no? En Index hacemos exactamente lo mismo. Ya, imagínense que van a tener unas 10 plantillas o 20, 30. ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a estar cargando Bootstrap en cada parte? No. Para esto hay una solución. Es una extensión de Tinef para poder utilizar plantillas maestras. Algo así como heredar una plantilla. Ya podemos, por ejemplo, aislar las estructuras que se repiten más. ¿Cuáles son esas estructuras? Si nos vamos a Get Bootstrap, por ejemplo, ¿cuál es la estructura que se repite? Si hago clic en este menú Content, se cambia una parte del contenido, sí, pero hay otros que repiten. Esta vendría a ser la sección Sign Up o esta barra lateral que está acá. Luego también tenemos la barra de navegación en la parte superior. Tenemos incluso este formulario de búsqueda que se repite. Y tenemos otra parte como el footer, el pie de página que se repite. Todo eso lo podemos aislar utilizando la extensión de Tinyleaf. Ahora, esto también nos faltaría paginar. Imagínense que esta lista de contactos tenga unos
100 a 300 elementos. Ya no podemos mostrar todos ellos. ¿Por qué? Porque consumiría bastante tiempo CPU, bastante tiempo de consulta a la base de datos. Inclusive el navegador estaría renderizando de forma lenta, ¿ya? Entonces debemos realizar la paginación. Esto a través de Spring Data JPA y también una extensión de Tiny, que nos ayuda a construir los botones, ya los botones de paginación. Por ejemplo, ir a página 1, página 2, página 3 y así. Ya, nos falta ver muchos más temas, como también implementar la seguridad de nuestra aplicación. ¿Qué pasa si nosotros queremos darle acceso a crear nuevo contacto solo para los administradores? O eliminar incluso solo a los administradores. Entonces, nos falta ahí ver el tema de Spring Security también, que es bastante sencillo sí integrarlo. Requiere una configuración sobre una clase para poder autenticarnos contra la base de datos, ¿ya? Y poder gestionar también más cosas ahí que están pasando desapercibidos, ¿ya? Entonces, Spring Boot nos da esa facilidad de poder crear aplicaciones web de forma más fácil, más rápida, más segura. Y recuerden que Java está orientado más al desarrollo de aplicaciones en entornos empresariales. Tenemos muchas alternativas a Spring. Tenemos otros frameworks, ¿ya? Pero Spring tiene muchas ventajas, tanto a nivel empresarial como también construir aplicaciones de todo tipo. Tiene una enorme comunidad. Constantemente se lanzan nuevas versiones, esto para poder parchar vulnerabilidades, lanzar nuevas características, entre otros. Por ejemplo, la semana pasada estábamos trabajando en el curso con la versión 2.5.3 o punto 4, si no me equivoco. Y hoy en día ha salido ya otra versión. Entonces, constantemente se lanzan así nuevas actualizaciones que a nosotros como desarrolladores nos conviene adoptar porque nos hace más fácil el desarrollo. Ya, entonces existen también muchas librerías que nos van a ayudar, sí, a construir aplicaciones. Todo esto brindado por la comunidad. ¿Por qué? Porque Tinyf está hecho por la comunidad, está hecho por un tercero. Ustedes también pueden crear una librería. Claro, claro. El controlador, bueno, miren, podemos implementar una capa más llamada servicio para poder aislar toda la lógica de negocio. Sí, es cierto. Sí, conlleva una capa más para poder también hacer el código mantenible a lo largo del tiempo o la vida del proyecto. ¿Ya? Pero como es un proyecto bastante simple, lo mantenemos así nada más, directamente con el repositorio. Pero sí es recomendable trabajar con servicios. Además, los servicios, dentro de los servicios podemos trabajar la transaccionalidad. Imagínense que una operación de un usuario conlleva interactuar con 5 repositorios. Un repositorio A, B, C, D. Y que si sucede un error, pues se tiene que garantizar que la consistencia de los datos en la base de datos. Ya, para eso utilizamos la transaccionalidad. Ya, no se ha visto también el tema de las relaciones, que es muy usual, sí. Ya. ¿Hasta qué nivel se puede usar JPA proyecto real y de tamaño medio y se puede combinar con una conexión normal? JPA viene a ser una especificación de Java Enterprise Edition. JPA es una especificación, es una API. Ya tiene muchas implementaciones como Hibernate, Eclipse Link, OpenJPA, entre otros. JPA lo puedes utilizar a cualquier nivel. Es utilizado ampliamente a nivel de entornos empresariales, tanto grandes aplicaciones como pequeñas aplicaciones. JPA está siempre ahí. Cuando nosotros hablamos sobre Java Enterprise Edition, sobre Spring, JPA está ahí. Es el estándar más utilizado y el utilizado por defecto también en plataformas adoptadas por empresas. Así que no hay que tenerle miedo también.